Hola a todos, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Georgina Falcón, de parte de la Consultoría Forense en Psicología Clínica. Les damos la bienvenida a nuestra presentación del día de hoy, sábado 5 de abril. El día de hoy, para la ponencia, vamos a estar viendo terapia cognitivo-conductual para el estrés postraumático. Previo a comenzar, me gustaría recordarles que siempre estamos en constante preparación, por ende tenemos cursos, futuros diplomados, y me gustaría hacerle una breve presentación a estos. Actualmente tenemos estos tres cursos que van a estar. Vieron los tres primeros y vamos a tener también aquí, tenemos técnicas de abordaje psicoterapéutico y víctimas de violencia sexual. Van a estar próximos entre abril y mayo a comenzar. Aquellos que ya han estado con nosotros previamente saben que tienen un descuento. Quienes son nuevos con nosotros pueden mandarnos un mensaje vía WhatsApp o para nuestros asistentes de Facebook se pueden comunicar ahí y también les vamos a brindar información pertinente a nuestros cursos. Y de igual manera, tenemos diplomados y certificaciones. Actualmente tenemos ya comenzado justicia penal para adolescentes, pero aún así están a muy buen tiempo de inscribirse para aquellos que les interese. Y próximo a iniciar tenemos la evaluación psicológica forense de la violencia familiar en casos de guarda y custodia. Este va a comenzar a mediados de abril. Y para aquellos que gusten enviarnos un mensaje y quieran obtener más información, saben que siempre estamos ahí para ustedes. De igual manera, y en alianza al Instituto Colimense, tenemos especialidades en criminología clínica y penitenciaria, especialidad en victimología, maestría en criminología educativa y perfilación criminal, así como un doctorado en ciencias forenses e investigación criminal. Muy bien, sin más nada que decir, repito, nuestra ponencia del día de hoy será la de terapia cognitivo-conductual para el estrés postraumático. Para esto estará con nosotros la maestra María Belén Álvarez. Maestra, les cedo el micrófono en la pantalla. A ver, hola, muy buenas tardes con todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo les estoy saludando desde Quito, Ecuador. Un gusto estar con ustedes. Sí, como lo mencionó Georgina, vamos a hablar de la terapia cognitivo-conductual para trastornos de estrés postraumático, porque sabemos que cuando estamos en el ámbito forense, criminológico, en víctimas especialmente, el trastorno de estrés postraumático es uno de los más frecuentes, entonces hay que saber cómo abordarlo en cuanto a atención terapéutica. Esto va a ser en base a eso, no vamos a hablar en base a evaluación per se, será más atención. Les voy a compartir la pantalla. Ahí está. Y la voy a poner en grande. Ok, entonces, esta sería nuestra introducción. El trastorno de estrés postraumático viene siendo uno de los trastornos relativamente nuevos en codificarse en el DSM-5 o la APA al tomarlo en cuenta. De hecho, estuvo en el DSM-5 3 y ahorita vamos apenas en el 5 TR, entonces no es un trastorno del que se haya hablado o un trastorno antiguo, pero eso no quiere decir que no haya existido la sintomatología antes, sobre todo en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero fue hasta 1980 aproximado que termina la Guerra de Vietnam y a estos soldados que regresan a Estados Unidos justamente de Vietnam, se empieza a notar que tienen ciertos signos y síntomas que podrían evaluarse porque son propios de que hayan estado en un estado bélico. Se evalúa, se ve que hay cierta sintomatología en común y a raíz de eso se denomina al trastorno de estrés postraumático en los 80. Ahora, en la actualidad, ya entendemos que el trastorno de estrés postraumático no necesariamente está relacionado con traumas bélicos de guerra como era en los 80, sino que también está relacionado con toda especie de trauma. ¿Qué es el TEP? Le vamos a decir TEP para no decirle trastorno de estrés postraumático porque puede ser muy largo. El TEP es un trastorno mental que se puede desarrollar después de haber experimentado o
visto un evento que yo considero traumático. Esto es importante porque en los síntomas, aquí justamente el primer síntoma es que haya sido exposición directa o indirecta al suceso traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pude ser la víctima principal del evento, de un asalto, de un accidente de coche, de a lo mejor una balacera, que eso tristemente sucede mucho en estados del norte, en México, o puedo ser una víctima secundaria. ¿Por qué? Porque fue una exposición indirecta. Es decir, que a mi mamá, papá, hermano, tío, prima le sucedió el evento traumático y yo me enteré que le sucedió. Esa podría ser una. O a lo mejor yo estoy en un centro comercial, eso sucedió ayer acá en Ecuador, yo estoy en el centro comercial, en el gimnasio y de repente se escucha una balacera por fuera. Eso también es una exposición indirecta y aquí hay que tomar muy en cuenta que exposiciones indirectas también son víctimas relacionadas con trabajos que de por sí pueden tener contenido traumático. Policías, militares, doctores, doctoras, enfermeros, fotógrafos de guerra, etc. Entonces, partiendo desde ahí, ¿qué es un evento traumático? Lo que yo considere que para mí es traumático. Yo les puse acá, abuso de cualquier típico, físico, psicológico, sexual, negligencia, guerras, accidentes de autos sobre todo, que es como lo más común, asaltos, violencia, etc. ¿Y qué pasa después de esta exposición directa o indirecta del evento traumático? Hay una afectación de mis pensamientos, emociones y conductas. ¿Qué nos dice el DSM-5 en cuanto a criterios diagnósticos? Número uno, que los criterios diagnósticos tienen que estar presentes un mes o más desde que sucedió el evento traumático. Entonces, hoy es 5 de abril, pasa un mes, 5 de mayo, y yo todavía sigo con estos signos y síntomas. Ahí podríamos estar hablando de justamente un trastorno de estrés postraumático. Los síntomas del TEP son muy similares a los síntomas del trastorno de estrés agudo por estrés agudo. Lo que cambia acá es un poco en el tema de las fechas, porque en el estrés agudo es de 3 días a un mes como máximo. Entonces, primero se podría diagnosticar un trastorno de estrés agudo y si continúa la sintomatología, ya podríamos estar hablando de un trastorno de estrés postraumático. Dos, que obviamente los signos, síntomas que les voy a describir en un rato tengan afectaciones en las áreas de vida importantes de la persona, laboral, familiar, educativa, podría ser, y que, claro está, los signos, síntomas no estén relacionados con abuso o consumo de sustancias o con alguna enfermedad biológica, que es como los dos últimos son bases o claves, siempre están presentes en cualquier diagnóstico de DSM-5. A, exposición directa o indirecta al suceso traumático. Ya les dije que me haya sucedido a mí directo, si escuché o estuve presente o tengo un trabajo en donde de por sí hay muchos eventos traumáticos, eso podría ser una exposición indirecta al suceso. B, la reexperimentación. Cuando nosotros hablamos de reexperimentación, entendemos que las personas que tienen un TEP son personas que no entienden, no logran comprender que el hecho traumático ya sucedió, o sea, que está en el pasado y lo reexperimentan como si estuviese sucediendo en el presente. ¿Cómo lo pueden reexperimentar? Por flashbacks, es decir, yo paso por la calle en donde hubo un accidente de coche y entonces yo me empiezo a recordar del accidente y lo vivo como si estuviera sucediendo en ese momento mediante pesadillas. También es otro.
que yo estoy durmiendo y me acuerdo del evento. Entonces, reexperimentar el trauma como si estuviese sucediendo en el presente. Esa reexperimentación es lo que me lleva a que haya una conducta de evitación, porque claro, la reexperimentación es molesta, se siente incómoda tanto en el cuerpo como en nuestras cogniciones, entonces eso me lleva a evitar todo estímulo aversivo que me recuerde al evento traumático. Entonces, si yo tuve un accidente de coche con una camioneta blanca, probablemente voy a evitar ir por esa calle, voy a evitar conducir al lado de camionetas blancas, pero no solo evitar como todo lo que estuvo alrededor del suceso, sino también evitar mis pensamientos acerca del suceso. Entonces estoy pensando y entonces digo, no voy a pensar y me distraigo. Pero, ¿qué pasa con la evitación? Que a la final genera malestar y justo por evitar, por no enfrentarnos a los signos y síntomas propios del TEP, caemos en un círculo de no poder procesar. Entonces yo no puedo procesar, evito y sigo sin poder procesar. Entonces ese es lo problemático de la evitación. Alteraciones negativas, cognitivas y emocionales. Generalmente la narrativa después de un suceso traumático va muy direccionado hacia fue mi culpa, no lo pude evitar, pude haberlo hecho mejor, ahora mi vida ya no va a ser la misma, por ejemplo, un abuso físico o sexual, narrativas de ahora soy una persona sucia, nadie me va a querer, pensamiento, cogniciones negativas y emocionales que obviamente van acompañadas un sentimiento de enojo, de frustración, de tristeza, de negación, es decir, un estado de ánimo de orden negativo que es persistente. Y por último, justamente por este miedo que me genera reexperimentar el suceso, el de acá, se generan estados de hiperactivación. Ya saben que dentro de nuestro cerebrito tenemos al final nuestra amígdala que está como muy adentro y esta amígdala es la encargada de regular mis estados emocionales. Entonces, esta amígdala está hiperactiva, lo que hace que yo todo el tiempo esté alerta, me sobresalte por cualquier ruido o que no pueda dormir, tenga muchas pesadillas. Reexperimentación, pero esta reexperimentación, estas pesadillas hacen que tenga taquicardia, todo lo que ustedes pueden relacionar con hiperactivación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o me puedan ayudar leyendo las preguntas. ¿No? Esas las checamos al final, maestra. Ah, ok, perfecto. Entonces, estos serían los signos y síntomas propios del DSM-5. Claro está que estos signos y síntomas se personalizan dependiendo del caso que estemos atendiendo porque son muy variados. Ahora, ya vimos por un lado el TEC, ahora hay que ver qué es la TCC. Bueno, la TCC es una corriente psicoterapéutica que nace por ahí del periodo industrial, nace por creador Aaron Beck, de principios discípulo de Freud, pero claro, Aaron Beck cuestionó los métodos del psicoanálisis, estableciendo que eran muy largos, muy costosos y que se necesitaba algo mucho más práctico. También acuérdense, periodo industrial, justo estábamos en este tema del desarrollo de las máquinas, entonces por eso de la mano Aaron Beck dice, necesitamos algo más práctico y se crea la terapia cognitivo-conductual que hasta el momento, hasta el presente de hoy, probablemente es la corriente psicológica que tiene más evidencia científica. ¿Qué dice la TCC? La TCC lo que establece es que nuestros pensamientos, emociones y conductas, un triángulo, están interconectados, que los tres funcionan a la par. ¿Qué quiere o cuál es el objetivo de la TCC? Que si nosotras podemos modificar estos pensamientos que estarían en el pico del triángulo, que son disfuncionales, que son automáticos, que yo a lo mejor los creo como realidades,
van conectados con emociones que son muy intensas y al ser intensas son difíciles de controlar. Y estos pensamientos disfuncionales más conductas, Vete para allá. más emociones intensas, me llevan a tener conductas problemáticas, ya sea de orden privado, es decir, pensamientos o emociones, o de orden público, ya conductas per se visibles. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principios claves de la terapia cognitivo-conductual que también obviamente nos sirven en el TEPT? Reestructuración cognitiva, es decir, pensamientos disfuncionales a pensamientos realistas para que se modifiquen emociones y conductas. Una exposición progresiva a los estímulos que tanto evito y tareas conductuales que podría ser justamente exponerte ya no imaginariamente, sino en vivo. Hay muchas otras. Hay muchos modelos acerca de trabajar el TEPT. Uno de los más interesantes es el modelo de Ehlers y Clark y aparte es actual porque es del 2000. Entonces es información actual. Es conductual también, cognitivo-conductual este modelo. ¿Qué dice este modelo? Dice, por un lado, que las personas procesan el trauma de manera disfuncional, es decir, no entendieron que el suceso traumático estuvo en el pasado, como les acabo de mencionar, y al no entender que fue un suceso que está en el pasado, genera una sensación continua de amenaza en el presente, es decir, la hipervigilancia o este miedo que todo el tiempo me tiene alerta. ¿Qué pasa con el modelo cognitivo? Partiendo de esto, nos menciona que, como les mencioné hace poco, hay una evaluación negativa del trauma o de sus consecuencias, narrativa, lo que les mencioné. Y por otro lado, la memoria del trauma está desorganizada, lo cual tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque la parte del cerebro, que es el hipocampo, que es el encargado de recuperar las memorias en un orden funcional, en TEP también está en tamaño disminuido, entonces las memorias están fragmentadas. Es por eso que cuando ustedes están entrevistando a una víctima o posible víctima de un delito, no es raro que la víctima no se acuerde algunas cosas, que existan justamente estas lagunas que son, bueno, muy criticadas al momento de dar un testimonio porque parece que es una omisión que se hace de manera consciente, pero no tiene nada que ver. Y las estrategias de afrontamiento disfuncionales, que acá entrarían también la evitación. Uy, ay, 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 ay. Un poco más explicado lo que les acabo de decir del modelo de Ehlers y Clark. Los mecanismos de mantenimiento, la evitación, la supresión de pensamientos, que a la final es evitación de conductas privadas, pensamientos, y los estados de hiperalerta. Entonces va muy de la mano con lo que nos dice la sintomatología de los criterios del DCM-5. Cuando tú trabajas con el modelo de Ehlers y Clark, ¿cuál es el objetivo? Que realmente es el objetivo también de trabajar con un trastorno de estrés postraumático o trabajar con estas víctimas de TEP. ¿Quieres modificar las evaluaciones negativas? Es decir, queremos modificar la narrativa, los pensamientos disfuncionales para que sean mucho más realistas y elaborar una narrativa que sea coherente. Por lo que les acababa de mencionar, generalmente la narrativa de las víctimas está muy desordenada, entonces cuando trabajamos con ellas, uno de los objetivos es ayudarles a que el trauma tenga un orden lógico de entendimiento. Ahora sí, vamos con las intervenciones desde la TCC. Tenemos la psicoeducación. Yo siempre les digo a mis consultantes, no podemos trabajar en algo que no entendemos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Psicoeducarle al consultante o al paciente. Decirle, bueno, mira, el TEP es esto, ya sea que lo hayamos concluido por psicometría para trastorno estrés postraumático, por la entrevista que nos da el DCM-5 o simplemente por mi entrevista clínica personal. A base de signos síntomas, concluimos que hay un TET. Nunca diagnosticamos, siempre damos como signos síntomas. Los diagnósticos son un poco más propios
de los psiquiatras y hay que evitar también el etiquetamiento, pero explicamos, ¿no? Esta sintomatología, estos signos, estos síntomas, nos hablan de un trastorno de estrés postraumático, que es, bueno, todo lo que yo les acabo de explicar. La psicoeducación es importante, chicas, chicos, porque la persona entiende que lo que le está pasando tiene una razón de ser, que no es solamente que está loca, que ya no sabe qué inventarse, porque esa es la narrativa que tienen muchas veces los consultantes cuando vienen a terapia y darles una explicación de que lo que tienen existe y tiene un nombre puede generar una sensación de calma. Y a la vez también psicoeducamos en el modelo con el que vamos a trabajar. Le explicamos lo propio al paciente, le decimos, mira, lo que vamos a hacer en este periodo terapéutico va a ser modificar tus pensamientos para que... y todo lo que continúe, porque eso también es importante que nuestro consultante sepa de qué va a ir su tratamiento y obviamente siempre tratamientos basados en evidencia. Ahora sí, luego pasaríamos a una reestructuración cognitiva, es decir, ¿de qué orden están siendo los pensamientos de la víctima que estoy atendiendo? ¿Son pensamientos catastróficos? Nunca voy a ser la misma, mi vida ya se hizo pedazos. Son pensamientos a lo mejor un poco más depresivos, de orden depresivo. Son pensamientos a lo mejor todo fue mi culpa, ya nadie me va a querer, después de lo que pasó la vida ya no tiene sentido. Entonces, primero identificamos cuáles son las distorsiones cognitivas, le llamamos en terapia cognitivo-conductual, y luego hacemos la reestructuración cognitiva. Esta reestructuración cognitiva hay muchas maneras de hacerla. La más conocida probablemente sea a través del diálogo socrático, en donde se le pregunta a la persona, ok, ¿por qué piensas que lo que tú me estás diciendo es cierto? Entonces la persona nos va a decir por qué creo que después de un choque nunca más voy a poder manejar. Bueno, explícame por qué esto es cierto. Porque tengo mucho miedo, porque ya no sé cómo meter la caja de cambios, porque me quitaron la licencia. Y luego pedirle que busque si hay a lo mejor una evidencia que vaya en contra de ese pensamiento, ¿no? Puede ser, a lo mejor tengo que tomar otro curso de manejo, a lo mejor primero tengo que manejar acompañada con alguien. Ok, eso es una reestructuración cognitiva que lo que se busca si es que sea mucho más sana, que este diálogo interno sea sano. A veces no puede llegar a ser sano del todo, pero puede ser lo más real posible. Volviendo un poco a los principios de la TCC, ¿qué buscamos con esta reestructuración cognitiva? Que las narrativas sean más amables y sean más reales, sí, pero que las emociones con base a esta narrativa sean mucho menos intensas, es decir, que yo ya no tenga tanta ansiedad, que yo ya no tenga tanto miedo. Generalmente me voy a estas emociones direccionadas del miedo porque es un poco lo que más se ve en TEP, pero puede haber todo un rango emocional, ¿no? ¿Para qué? Para que sean más llevaderas, porque si no son tan intensas que se vuelven incómodas y claro, eso nos lleva otra vez a evitar. Y por último, con esta reestructuración cognitiva, con este manejo emocional que se puede dar a través de mindfulness, que acá dice regulación emocional, tener conductas mucho más adaptativas que con suerte ya no van a ser conductas direccionadas a evitar. La exposición imaginaria o exposición en vivo probablemente sea el foco de nuestro tratamiento en TED, porque la persona necesita entender convivencias, porque a la final lo que le ocurrió fue una vivencia, entonces se tiene que trabajar vivencialmente, o lo ideal es que se trabaje vivencialmente, para que la persona entienda que los estímulos que ahora son aversivos o que son difíciles, no tienen por qué serlo siempre. Entonces, si volvemos al ejemplo de un accidente de coche, probablemente lo primero que podríamos hacer, ¿se acuerdan que el tema era que me choqué con una camioneta blanca?
probablemente lo primero que vamos a hacer es exposición imaginaria o exposición con fotos y le voy a exponer a camionetas blancas. Y mientras yo le expongo a camionetas blancas, como la sensación corporal, el miedo, la ansiedad se vuelve muy grande, le enseño a regular, que aprende, que respire, que tenga un objeto de anclaje, etc. Y una vez que hayamos podido hacer eso de manera imaginaria, si es posible y si es real hacer exposición en vivo, ¿no? Lo ideal sería irnos en un coche a la avenida en la que me choqué para que la persona entienda que no necesariamente siempre que está en esa avenida va a tener un accidente de tránsito. Y digo, lo ideal sería porque, claro, a lo mejor hay traumas que no se pueden exponer en vivo. Por ejemplo, si estamos hablando de un abuso sexual, no podemos exponer a la persona a que reviva un abuso sexual. Entonces, la exposición en vivo a veces se podrá hacer, otras veces por cuestiones éticas, por cuestiones morales o por cuestiones de dificultad, pues no se podrá hacer y tendremos que trabajarlo solamente en imaginario. La narrativa traumática va mucho más centrada a cómo me cuento yo lo que sucedió. Ya no tanto la reestructuración cognitiva que es acerca de lo que yo pienso acerca de lo que me sucedió, ¿no? La narrativa traumática es cómo me estoy contando la situación per se. ¿Qué se quiere acá? Como les acabé de mencionar hace un rato, que sea lo más organizada posible. Habrán cosas que se olviden y probablemente ya no sea real poderla recuperar, pero al menos que sea una narrativa en orden, para que se le, sí, en un orden cronológico, número uno. Y número dos, que la persona, a medida de que se va también exponiendo a su narrativa, pueda encontrar nuevas palabras para definir la misma. Y también la regulación emocional, que es muy importante, porque acuérdense que cuando estamos hablando de signos y síntomas de TEP, el cuerpo biológico, lo neurovegetativo, como se le conoce a todo lo que es sistema nervioso autónomo, también genera incomodidad, porque es esta sudoración cuando me acuerdo del evento, esta taquicardia, estos calores, no sé, los síntomas físicos que la persona tenga se pueden llevar también por regulación emocional, que generalmente lo que se hace es mindfulness, respiraciones, grounding, que es básicamente hacer como tierra, también sirve bastante. Entonces tenemos que trabajar lo cognitivo sin olvidarnos del componente físico. Ahora sí, yo les puse un estudio de caso muy pequeño para que veamos cómo podríamos hacer. Entonces, tenemos a Andrea de 34 años. Su antecedente traumático fue que hace 8 meses fue víctima de un asalto violento. Aquí dice fue víctima. Entonces, criterio número A, fue una víctima directa, porque ella lo vivenció de un asalto violento a mano armada. Hecho traumático, ¿ok? Durante el asalto fue amenazada de muerte y testigo de cómo golpeaban a otra persona, lo que quiere decir que además fue víctima indirecta porque presenció, visualizó cómo golpeaban a otra persona. Y desde entonces ha presentado cambios significativos en su vida. ¿Qué haríamos con Andrea en base a la sintomatología de TEP o del modelo de Ehlers y Clark? Lo primero que le preguntaríamos fue, ok, cuéntame qué pasó, cómo pasó. Y una vez que Andrea nos cuenta que exactamente, que al salir de su trabajo a las 6 de la tarde en Avenida Insurgentes, saliendo de su trabajo, con su computadora, apareció una motocicleta, de la motocicleta se bajó alguien con una pistola y le dijo que le dé todo lo que tenía. Andrea se asustó mucho, le dio mucho miedo y en eso también salió el guardia del edificio en el que trabajaba
y ahí también vio como la otra persona que estaba en la motocicleta se bajó a asaltarle, a golpearle al guardia, perdónenme. Entonces, una vez que ya tenemos la narrativa del trauma, ahí le podemos preguntar, ¿qué piensas tú acerca de tu vida después del suceso traumático? Ya no quiero salir a trabajar. Cada que veo una motocicleta pienso que me van a robar, es decir, todo el discurso narrativo. Em, Pienso que ya no es una zona segura, entonces voy a renunciar. Ok, ¿qué has experimentado a raíz de este asalto que tuviste? Bueno, ahora resulta que cada que escucho una moto me altero y estoy todo el tiempo nerviosa. Cada vez que le veo al guardia del edificio, las pocas veces que voy al trabajo, me acuerdo del trauma y se me viene a la mente los asaltantes y la motocicleta, ¿ok? Y obviamente le tenemos que preguntar, ¿y esto cuándo sucedió? Y si me dice, no, esto sucedió hace 2 meses y medio, probablemente estemos hablando de un trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo formularíamos ya nuestro plan terapéutico? Sería decirle a Andrea, ¿qué es más molesto para ti de todo lo que pasó? El cómo lo piensas, que no te acuerdas de ciertas cosas, lo que sientes físicamente. Ojo que primero psicoeducación, eso siempre va primero, ¿no? Y entonces, Andrea nos dice, lo que más me molesta es que no puedo ir a trabajar porque me asusta la avenida Insurgentes, entonces no puedo ir a trabajar y me van a despedir. Ok, ¿qué deberíamos de hacer como psicoterapeutas? Empezar a exponerle gradualmente a la avenida Insurgentes, ¿no? Decirle, bueno, quiero que te imagines que estás en la avenida Insurgentes. ¿Qué te dice tu cuerpo? Siento el corazón muy acelerado. Ok, vamos a respirar, técnica de anclaje, suma, ponte a sumar, porque todo eso hace que el miedo vaya bajando. Y así, irla exponiendo hasta que, nuevamente, como les dije, si es real y si es factible, irnos con la consultante o con la paciente a la avenida Insurgentes e irle enseñando estas técnicas de regulación emocional ya en vivo. Luego se juega con la narrativa, ¿no? Lo que les había dicho. Entonces, Andrea piensa que todas las personas que están en moto son asaltantes. Ok, ¿por qué piensas que todas las personas en moto son asaltantes? Porque a mí me asaltó una moto, entonces eso quiere decir que la gente que va en moto asalta. Le digo, ok, ¿no hay otras personas que vayan en moto? Y me dice, sí, a lo mejor pues Rappi, Didi, Uber, lo que tú quieras. Eso es jugar con la narrativa. Ah, entonces no todas las personas que van en moto son asaltantes porque también van personas que reparten comida. Y así vamos jugando con las narrativas y al final, lo que se quisiera al final de todo esto es que cuando se le pregunte a la persona acerca del suceso traumático, sea nuevamente una narrativa mucho más sana, donde ya no se culpabilice por lo que sucedió, porque supongamos que Andrea también dice, fue mi culpa por haber salido a las 6 de la tarde un viernes en una avenida como Insurgentes y con mi computadora, ¿ok? Narrativa, tú no tienes el poder de ver el futuro, siempre lo habías hecho y nunca había pasado nada para quitar un poco la culpa y que al final la narrativa del suceso ya no sea tan hacia mí personalizándola, sea un poco más entiendo lo que sucedió, a lo mejor entiendo que sí hay que tomar más precauciones en una ciudad tan grande como Ciudad de México, etc., pero que es una narrativa por lo general mucho más sana y con suerte lo que se quisiera es obtener un aprendizaje de la misma. Ahora, supongamos que Andrea, que esto ya sería tema para otra conferencia, pero supongamos que Andrea nos dice, necesito que me hagas una evaluación, solamente una evaluación, para presentarla en corte porque dimos con la moto
y quiero presentar una denuncia formal para estas dos personas y se me reconozca monetariamente el costo de la computadora porque no era mía, era de la empresa. Ok, ahí ya no estaríamos hablando de atención a víctima. Ahí solo estaríamos hablando de una evaluación y solo haríamos una evaluación tomando psicometría, tomando la historia clínica, viendo que no se estén omitiendo datos o exagerando síntomas, etc. Pero eso ya sería una pura evaluación. Y hasta aquí. Lecturas recomendadas, esto lo pueden ustedes buscar justamente en internet. Uy, que es el modelo más explicado de Ehlers y Clark del 20, A Cognitive Model o PTSD. Es gratuito, es un estudio científico, entonces ustedes lo pueden leer si les interesaría saber más del modelo de Ehlers y Clark. Hasta aquí llegaríamos porque me interesa mucho más escuchar sus dudas. Perfecto, maestra, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Para aquellos que vayan teniendo dudas, por favor, vayan dejándolo en el chat y denme un segundo, déjeme revisar en Facebook cómo estamos de preguntas. Gracias. Ay, Aquí en Facebook me quiero ajá. imaginar que probablemente fueron como de las primeras preguntas que Ujú, aparecieron. Es, ujú. ¿cómo se puede determinar que una reacción a un evento traumático se puede volver un trastorno de estrés postraumático? Esto es muy importante porque hay que diferenciar justamente la reacción normal, como si volvemos un poco al caso de Andrea. Cuando a mí me asaltan es una reacción normal que yo tenga miedo y que incluso se podría hacer una reacción normal que me quede con miedo unos 3, 4 días, que a lo mejor no quiera salir a las 6 de la tarde o al menos le pida a alguien que me recoja. Eso es totalmente normal. Se vuelve desadaptativo cuando evitamos mucho, o sea, cuando ya en serio solo no queremos ir al trabajo. Esa ya no es una reacción que esté siendo normal, por un lado. Por otro lado, siempre verificar cuánto tiempo me está durando, por ejemplo, la sensación física, ¿no? Si yo tengo un miedo, que ya es un miedo incontrolable, que no me está dejando dormir, que me tiene temblando todo el tiempo, que ni siquiera puedo pararme en la oficina porque me da terror, probablemente ahí también tendríamos que verificar y hacerle entender al consultante que ya no es un miedo que está cumpliendo su rol de protección, si no solamente es un miedo que está siendo desadaptativo. Entonces es importante ver la intensidad del signo síntoma, qué tanto, como les mencioné hace un ratito, qué tanto este signo síntoma está presente en mi vida diaria. Y por último, el tiempo. Cuando queremos diagnosticar per se en base a DCM, el tiempo es muy importante. Podríamos no prestarle mucha atención si no queremos diagnosticar en base a DCM-5, pero si tú llegas conmigo un día después de que te asaltaron, probablemente ahí sería muy pronto para saber si vas a desarrollar o no un TEP. Gracias por tu pregunta. Ok, perfecto. Y ahorita que lo menciona, ¿cómo podríamos diferenciar un TPT a una fobia? Porque ahorita también, como lo menciona, la sintomatología Ujú. puede ser confundida o similar. Una fobia es un miedo a algo en específico, ¿ok? No existe como tal el término fobia general, no. Una fobia es yo tengo miedo de los aviones y probablemente esa fobia, supongamos que se generalizó y entonces tengo miedo a los aeropuertos, tengo miedo a ver programas con aviones, no sé, todo relacionado en torno a aviones. Ok, no necesariamente tuvo que haberme sucedido algo traumático en un avión.
A lo mejor solamente escuché que un compañero tuvo mucha turbulencia y yo ya me empecé a crear una fobia, un miedo irracional, pero es específico a algo. En el TEP estamos hablando de que necesita sí o sí haber primero un evento traumático para que se desarrolle toda la sintomatología, que no solamente es miedo, hay otra sintomatología. Hay personas que a lo mejor no sienten tanto miedo, pero están muy deprimidas. Entonces, esa sería como la mayor diferencia. El estímulo aversivo. Fobia específico, TEP después de una experiencia traumática. Ok, Gracias. perfecto. No, Ujú. gracias a usted. Aquí en Zoom nos pregunta la compañera Bárbara Sierra. Hola, más o menos, ¿en cuántas sesiones se podría trabajar el trastorno de estrés postraumático? Ah, hablar de sesiones específicas sería un poco complejo porque vendría de un entendimiento de que todas las personas procesan la información de la misma manera. Hay personas que se pueden tardar un poco más o un poco menos, pero en mi expertise yo te podría decir que si sigues un modelo de trabajo muy bien estructurado, si tu plan terapéutico tiene objetivos que hacen sentido, si la persona tiene adherencia al tratamiento, etc., yo creería, y lo que me dicen es que nos podríamos ir de unas 12 a unas 16 sesiones como máximo, porque la terapia cognitivo-conductual busca eso, ¿no? Que sea lo más pronto posible sin necesidad de ser simplista. Entonces, la mayoría de manuales te van a decir 12 a 16 sesiones y yo desde mi expertise también te puedo decir que funciona en ese rango de tiempo. Muy bien, gracias. Ujú, Nos pregunta la siguiente compañera Rebeca Flores. Buenas tardes, ujú. disculpe, ¿una persona de 4 años podría narrar con exactitud toques impúdicos de alguno de sus familiares? Es decir, uno no podría acordarse de este tipo de eventos a corta edad. O sea, la pregunta es, ¿una persona a la que le sucedió algo a los 4 años y ahora es adulto y quiere relatarlo o un niño de 4 años? No sé si nos puedan como ayudar ahí con la especificidad porque sería diferente respuesta. Claro En que sí. es, Sí, 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 perdón por interrumpir. ¿Sí? ¿Cuál fue? ¿La primera o la segunda? Menciona, a la compañera contestó rápidamente, ¿Ok? menciona que tiene 15 años ahora. Ah, ok. Entonces, pero el suceso sucedió cuando era niña, ¿no? Niña, niño, a los 4 años. Sí, a ver, se hace esta clase de evaluaciones, sobre todo cuando ya ha pasado mucho tiempo del trauma, yo le recomiendo siempre creerle, obviamente, a la persona para que no entre en un espacio de revictimización en donde ponemos en duda su narrativa, por un lado. Y por otro lado, yo trabajaría con lo que la persona puede recabar, o sea, puede recabar y puede traer al presente. Como les mencioné hace un ratito, habrán cosas que no se pueda porque ya están muy olvidadas en la memoria, que se quedaron ya en la memoria a corto plazo o en un rincón muy abandonado y abandonada y está bien. Entonces, trabajar con lo que tenemos en el presente es lo importante. Se complica un poco cuando, claro, queremos pasar esta narrativa a los espacios de justicia, en donde sí se pide una narrativa exacta, lo cual no es real, sobre todo si han pasado 11 años de un trauma. Pero en lo privado, trabajar con lo que tenemos, explicarle a la persona que probablemente no hay necesidad de recordarlo todo, porque puede ser muy aversivo, incluso puede ser contraproducente indagar, 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 trabajar con lo que tenemos y hacer lo que podamos con eso, que también es bastante funcional. Pero siempre les repito, cuando esto se pasa ya a términos de justicia, ya se complica mucho más el asunto bueno, ustedes saben, ¿no? El caso que hubo de un juez que desestimó el caso de una niña porque creo que no se acordaba la hora del suceso traumático. Entonces ahí se podría volver un poco más complejo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta la compañera Cecilia Ruiz. Hola, ¿Mm? buenas tardes. ¿Qué escala o prueba nos sugiere para poder valorar el TEP? ¿Qué escala o prueba? Sí. Correcto. Sí. Bueno, yo
siempre les digo que trabajen con pruebas estandarizadas y sobre todo que trabajen con pruebas estandarizadas en población latina. La prueba de estrés postraumático del DSM-5 está muy completa. Realmente te enumera toda la sintomatología, incluyendo que eso ya no nos dio mucho tiempo de hablar, porque eso también sería tema para otra conferencia, incluyendo términos de disociación. Y es una prueba bastante sencilla. Tú la calificas, se la das al consultante para que la califique. Ahí dice el rango de tiempo, hace cuánto tiempo te has sentido de tal manera, para especificar el tema de que debe de ser un mes y más. Están todos los signos, síntomas del 1 al 5 que la persona califique. Nosotros sumamos y a más puntos, mayor TEP. Menos puntos, menor sintomatología de TEP, pero sí, la del DSM-5 es bastante completa. Y se llama así, trastorno de estrés postraumático, escala de trastorno de estrés postraumático por el DSM-5. Es la que yo ocupo. Ok, esta puede ser utilizado tanto para adolescentes o adultos, porque en lo particular para adolescentes, por ejemplo, también hacemos uso del SID o el Ujú. IGEP-5 y son pues específicas para adultos, algo que pueda recomendar para Ujú. adolescentes. Yo generalmente trabajo con, ay, se me fue. Ay, les debo el nombre exacto, pero sí, es una prueba que califica trastorno de estrés postraumático para niños y adolescentes, pero se me fue el nombre, se lo voy a pasar directamente a Kevin para que se los comparta, porque, y esto es importante, porque sí hay sintomatología en niños y niñas, que, a ver, la adolescencia está un poco más cerca de lo que sucede en la adultez, pero hay sintomatología que podría ser diferente en el trastorno de estrés postraumático en niños y niñas, pero se las debo. ¿Algo más? Perfecto, maestra. Estamos pendientes de su información. Ujú. Y ya última pregunta. Tenemos a la compañera Marisol. Buenas tardes. ¿Un divorcio o separación puede causar TPT? Yo creo que ya saben que todas las respuestas en psicología van de un depende, porque depende. Por ejemplo, si el divorcio o separación conlleva un matrimonio que tuvo mucha violencia física o psicológica, sí, podríamos estar hablando de un TEP. O a lo mejor el divorcio per se, el proceso del divorcio fue muy cansado, hubieron muchas peleas de por medio, por bienes o lo que sea, también podría ser, pero yo me iría más a lo que sucedió antes en el matrimonio, para que se dé el divorcio, porque eso que sucedió antes podría ser el estímulo aversivo para que se haya desarrollado un TEP, más que el divorcio per se. Muy Gracias. bien, maestra. Pues con eso estaríamos cerrando. ¿Algo más que a usted le gustaría añadir o algo con lo que quiera concluir? Lo que me gustaría concluir es que no nos dejemos, si bien aquí lo hemos hecho muy técnico porque es una conferencia para profesionales, hay que entender que los criterios diagnósticos, las pruebas psicométricas, incluso el plan de tratamiento son guías, que a la final todas estas guías o la mayoría de ellas, sobre todo la sintomatología y el plan terapéutico, por más de que este plan terapéutico esté basado en manuales basados en evidencia, necesita ser personalizado de cada persona, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy con ustedes y les digo que tengo llanto, ¿no? Mucho llanto cuando me acuerdo del evento. Ok, el llanto como tal no está catalogado en sintomatología de TEP. Eso no quiere decir que la persona no tenga TEP, quiere decir que yo necesito personalizar mi sintomatología también. Entonces, no quedarnos solo con lo que nos dicen libros y manuales, sino tener muy bien desarrollado este ojo clínico para poder personalizar tratamientos. Creo que eso sería, y entender que también esto no es por desmeritar, claro que no, pero esto no es un trabajo que lo pueda hacer un psicólogo, psicóloga general, educativo, organizacional. Esto en teoría, y más si me quiero ir a atención, sí debe de ser con una maestría en algún modelo de psicoterapia, una maestría en psicología clínica, para poder dar buenos tratamientos y no caer en falacias, ¿no?
Creo que eso sería todo. Perfecto, maestra. Pues ha sido todo un gusto tenerla el día de hoy aquí con nosotros vía Facebook y vía Zoom. Cualquier cosa, pues trataremos de estar en contacto con usted. Muchísimas gracias por su ponerse del día de hoy y a todos nuestros asistentes, tanto de Zoom como Facebook. Les agradecemos el haber extendido sus dudas y habernos acompañado durante esta hora. Que tengan Muchas una muy buena gracias. todo un Buena gusto. tarde. Cuídense.